Antes que nada, agradecerles evidentemente la invitación para estar aquí. Para mí es todo un placer pues, poder compartir, ¿no? Y poder hacer estas cosas que a uno le llenan, que es un poco divulgar el conocimiento que se genera en las universidades públicas. Y como bien decían, para mí ha sido bastante enriquecedor pues coordinar un equipo científico para asesorar a los diferentes gobiernos de Canarias desde el año 2018 en materia de cambio climático, economía circular y azul, básicamente porque lo que intentamos es traducir la ciencia que hacemos en los centros de investigación de Canarias, que somos bastantes y de muy buena calidad, a posibles soluciones en materia pues, de los gobiernos. Algunas cuestiones son más normativas, pero otras son cuestiones de actuaciones en materia tanto de mitigación, pero principalmente de adaptación al cambio climático. Cuando me invitaron a dar esta ponencia, pues para hacer una figura de en qué situación estamos, lo primero que se me ocurrió evidentemente es hablarles de las emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque si hablamos de cambio climático antropogénico, la parte generada por el ser humano, esto está ligado sin lugar a dudas con las emisiones de gases de efecto invernadero que nuestra actividad diaria, nuestra actividad industrial produce. Y luego, obviamente, hablarles de cómo observamos y qué impactos conocemos o algunos de esos impactos en Canarias. Lo primero, en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono principalmente, pues no podemos obviar que vivimos en una sociedad, principalmente la sociedad desarrollada occidental, que vive de la quema de combustibles fósiles. Nuestro día a día, si nos paramos a pensar cómo nos movemos, qué comemos, qué energía consumimos, toda está generada por la quema de combustibles fósiles en su gran mayoría. Por lo tanto, desde la época industrial, como vemos en la figura de mi izquierda, la concentración o las emisiones, de gases de efecto invernadero han ido aumentando progresivamente a medida que hemos ido desarrollándonos, a medida que hemos ido creciendo en necesidades. Y obviamente, ¿esto qué genera? Pues lo que vemos en la gráfica de la derecha, que la concentración del dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera también vaya aumentando progresivamente. Y obviamente esto, pues, no es solo un problema de cantidad, como vemos en esta figura, donde se representa la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera medida en la parte más de la derecha y calculada a través de proxies en cores de la Antártida, vemos cómo hablamos de un problema de velocidad. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado a un ritmo que no ha aumentado anteriormente. Y esto tiene repercusiones en todos los niveles. Hablamos de seguridad, obviamente, porque este aumento de concentración de dióxido de carbono impacta en las condiciones de nuestro entorno. Pero lo que les decía, no podemos obviar que sí, que es que en un escenario como Canarias, por ejemplo, se queman al día alrededor de unos 100.000 barriles de petróleo para que todos y todas tengamos la energía que demandamos. Y eso obviamente tiene un impacto en las emisiones. Imagínense esto a nivel de toda Europa. Tenemos que generar obviamente energías renovables para poder cambiar este modelo de emisiones, pero para eso necesitamos sí o sí un almacenamiento energético necesario, porque si no almacenamos esa energía que generamos, pues nos puede pasar lo que está pasando actualmente. Y para que se hagan una idea, si yo les pregunto si todos sabemos cuál es el impacto de los plásticos de un solo uso, pues más o menos nos hacemos a la idea. Lo usamos y rápidamente lo desechamos. Producimos mucho que no gestionamos. Pues la energía o gran parte de la energía en Canarias hoy podemos decir que es de un solo uso. Porque estamos generando vertidos energéticos cada vez mayores porque no tenemos la capacidad de almacenarla. Estamos llegando a un momento donde si no empezamos a apostar claramente por el almacenamiento energético, nuestra red de distribución de energía no tiene capacidad. Y luego también es importante que sepamos que la energía de Canarias está subvencionada en los presupuestos generales del Estado para compensar nuestro aislamiento. La energía que nosotros pagamos tiene entre 700 y 1 millón de euros aproximadamente para pagar, de 1.000 millones, para pagar el sobrecoste energético de Canarias.
Pero si analizamos las emisiones a nivel global, como vemos aquí, pues vemos que evidentemente la gran parte de emisiones viene del sector de la producción energética, ya sea por movilidad, ya sea por generación de electricidad, pero la mayor parte, donde tenemos un mayor problema, es en esta parte. Y si lo llevamos a Canarias y utilizamos los datos del Anuario Energético de Canarias, vemos que no varía demasiado. Tenemos un procesado de energía, que es todo esto que tenemos aquí abajo, que ocupa el 87,9% de las emisiones que tenemos en Canarias. Si vamos en detalle a ese procesado energético, ¿qué es? Pues la producción energética, que es el 42%, el transporte nacional por carretera, aéreo o marítimo, que es el otro 42%, de ahí tenemos pues que por carretera es un 27% y el aéreo marítimo un 14%, y los residuos que no gestionamos y depositamos en vertederos, que son ya el 8% de esas emisiones. Hoy hemos visto el problema de movilidad que tenemos en Canarias. Pues evidentemente, si analizamos nuestro anuario de emisiones, podemos saber dónde tenemos que actuar rápidamente para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y el otro gran problema que tenemos y que evidentemente hay que empezar a gestionar es la gran dependencia exterior. Según los datos del ISTAC, entre el 80 y el 90% de lo que se consume en Canarias viene de fuera. Por lo tanto, tiene una emisión de gases de efecto invernadero que no está contabilizada en esos anuarios energéticos y que tenemos que tener en cuenta. Si conseguimos disminuir esa dependencia del exterior, evidentemente disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ya sabemos que emitimos gases de efecto invernadero y que esto es el principal problema. Pero ¿cómo observamos? ¿Qué sabemos? Lo primero, cuando hablamos de cambio climático, evidentemente tenemos que hablar de series temporales largas. No podemos hablar de series cortas de 1 año, de 2, ni siquiera de 5. Para que tengan una consistencia y saber que los fenómenos que se dan o que se observan tengan una relación con el clima, tienen que ser observaciones a largos periodos de tiempo. Yo aquí he puesto 2, pero en Canarias hay más series temporales. ¿Por qué? Porque Canarias está en una situación que es idónea para estudiar los fenómenos climáticos, ya que somos laboratorios naturales en medio del Océano Atlántico. 2 de estas, obviamente por la relación que tengo yo implicada, pues Izaña en la parte atmosférica, como veíamos antes, no solo de medidas de temperatura, sino también de precipitación, también del aumento de gases de efecto invernadero, y obviamente barriendo un poco para casa, la parte marina. Tanto en series temporales con boyas de observación, como puede ser la estación europea STOCK, que es la más importante de Europa, al norte de Canarias, 60 millas al norte, o estaciones más costeras o a bordo de buques de oportunidad, donde van midiendo allá por donde vayan. ¿Por qué he puesto estas? Pues básicamente es porque en el panel internacional de carbono europeo, las 2 estaciones de referencia son Izaña para la parte atmosférica y STOCK para la parte marina. Y la única línea de observación a bordo de un buque de oportunidad que tiene España incluida en esta red con los criterios de calidad es la que llevamos desde la Universidad de Las Palmas a bordo del Jonas Sophie, este buque que vemos a la derecha. Pero hay más, como vemos aquí, pues hay observaciones con ferries como el Fred Olsen, estaciones más costeras como puede ser en Gran Canaria, en el Hierro, en la Graciosa, que nos van dando medidas continuas durante mucho tiempo. STOCK ya lleva 27 años, Izaña ya lleva más de 50 y en este caso en la parte marina pues ya lleva prácticamente 5 años funcionando, lo cual ya empezamos a tener datos suficientes. Para que se hagan una idea, a nivel marino en Canarias, en las bases de datos internacionales de carbono, en los últimos 30 años habían 40.000 datos de la región de Canarias. En estos últimos 5 años ya se disponen de más de 140.000 datos en Canarias, lo cual implica pues bastante trabajo, pero también bastante consistencia estadística. ¿Y estas series temporales qué nos dan? Pues esto, por ejemplo, como vemos en la gráfica de la izquierda, pues cómo la concentración de dióxido de carbono en azul ha ido aumentando en la estación de Izaña, pero también la temperatura, la anomalía de temperatura, cómo ha ido aumentando progresivamente. ¿Por qué digo esto?
¿O por qué he puesto esta gráfica? Porque últimamente me encuentro algunos mensajes un poco distorsionados en las redes sociales de no, el dióxido de carbono no tiene relación con la temperatura. Los modelos y los datos no dicen lo mismo. Bueno, pues estos son datos y los datos son realidad. Y aquí los datos indican que el aumento de dióxido de carbono tiene una relación directa con la temperatura. Y esto lo vemos en el océano también, como vemos a la derecha. En negro son los datos que mostré antes de Izaña y en este color violeta son los datos que se observan en la superficie del océano a 60 millas al norte de Canarias. Ese aumento de dióxido de carbono que hay en la atmósfera pasa al océano por transferencia y este servicio ecosistémico que hace el océano de almacenar carbono no es gratis, porque nada es gratis en los ecosistemas, todo tiene un impacto. ¿Cuál es el impacto? Pues obviamente cambiar la química del océano, en este caso, implica que el océano se vaya acidificando, se liberen protones, se acidifica y ese impacto genera, pues obviamente, una secuencia de reacciones que implica pues a los ecosistemas. Para que se hagan una idea, pues esto que ven aquí es el valor mínimo del pH que teníamos en el océano de Canarias en 1995 y ahora en la actualidad es el máximo que podemos medir. Esto dice que el océano de Canarias en tan solo 27 años se ha acidificado un 13%, para que se hagan una idea del impacto. Y si eso lo llevamos a estaciones más costeras, como tenemos a la derecha, por ejemplo en la bahía de Gando, en Gran Canaria, vemos cómo estos datos en negro son de la STOCK y estos en rojo son los de los últimos años en esta región costera. Y vemos cómo va de acuerdo prácticamente todo el sistema químico marino alrededor de Canarias. Pero este aumento de temperatura, derivado del aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, tiene otros impactos. Por ejemplo, vemos cómo en la figura de la izquierda, entre los años 70 y los años 2000, las temperaturas máximas en Lanzarote han ido aumentando. Pero si vemos esto en cualquier estación de datos de temperatura de Canarias, vemos lo mismo. Han ido aumentando. De hecho, si utilizamos todos los datos que hay ahora mismo en Canarias de temperatura y hacemos un modelo de cómo va a evolucionar la temperatura, que es lo que vemos a la derecha, vemos cómo la confortabilidad derivada de esa temperatura, pues solo se hace buena en los lugares donde está azul, o sea, en las zonas más altas de algunas de las islas. Estos son modelos regionalizados porque todas las islas del mundo tenemos un enorme problema cuando hablamos de modelos globales, y es que somos tan pequeñitas que no salimos proyectadas. O nos pone que tenemos el mismo clima en toda Canarias, cuando sabemos que hablar aquí de fenómenos en Mogán o hablar en Las Palmas es totalmente diferente. Pero esa confortabilidad cambia. Y esto es importante, ¿por qué? Para que se hagan una idea. El último año 2022, en España murieron a consecuencias derivadas de las altas temperaturas del orden de unas 6.000 personas aproximadamente. De unas 11.000 personas, perdón. 61.000 en Europa. Y esos son datos oficiales derivados de personas principalmente mayores de 80 años con enfermedades o no, o golpes de calor, pero todas relacionadas con las temperaturas extremas. Y este aumento de temperatura no es solo atmosférico, también es marino. Es más, les puedo decir que este año llevamos 400 y largos días en temperaturas por encima de las registradas en los últimos años o en las últimas décadas en cualquier lugar de Europa. Pero en Canarias, este año, si hablamos de temperatura superficial del mar, no hemos llegado a las temperaturas mínimas normales de Canarias, que son en invierno en torno a los 18 grados y un poquito más, 18,5, 18,8. Este año no ha conseguido bajar de 19 grados, siendo la temperatura incluso en verano llegando a picos de 26 grados. Eso nos da una idea de cómo la temperatura en el mar de Canarias también se está tropicalizando y esto obviamente tiene impactos en los ecosistemas y por lo tanto al degradarse los ecosistemas también en la salud. Aquí les pongo una gráfica muy curiosa que utilizamos al principio de un proyecto donde cogimos todos los datos alrededor de Canarias
hicimos una proyección de cómo sería la temperatura alrededor de Canarias de aquí a final de siglo. Y dijimos, en función de estos datos sale esto, entre 1,5 y 1,75. La temperatura en Canarias, en el mar que rodea Canarias este último año, ha sido de 1,8 por encima de lo que tenemos registrado. O sea, lo que habíamos calculado hace 3 años para 2100 se había cumplido este año. Es verdad que es un año especial, un año donde hay niños, es verdad que es un año donde hay un aumento de la temperatura progresivo en toda Europa, pero el escenario que planteábamos para final de siglo lo hemos vivido ya este año y las repercusiones obviamente las vamos a ver en los próximos meses porque muchas de las especies que se reproducen en función de las temperaturas pues no habrán podido. Y de hecho lo vemos en la agricultura, como hemos tenido un retardo en un montón de cosechas típicas de Canarias. Pero luego tenemos también otros impactos relacionados con la temperatura, obviamente como el nivel del mar. El nivel del mar, además, somete a más presión. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad se ha ido moviendo hacia zonas más cerca de la costa, generando mayor vulnerabilidad a todo el entorno. De tal forma que aquí vemos como en este estudio hay un aumento progresivo del nivel del mar medido alrededor de Canarias o estimado a través de satélite, que nos indica que obviamente tenemos que repensar nuestras ciudades. ¿Y por qué? Pues miren, este es el PIM Adapta Costa, es un estudio que si bien no es perfecto, yo creo que es un muy buen estudio del gobierno de Canarias para poner ya no solo qué zonas son vulnerables por aumento del nivel del mar, sino cuáles son los impactos económicos y cuáles son los impactos sociales, porque tendremos que mover núcleos poblacionales de aquí a final de este siglo. En este escenario, en este estudio se identifican en triangulitos rojos infraestructuras que son vulnerables al aumento del nivel del mar. ¿Y por qué resalto esto? Porque muchas veces cuando hablamos del nivel del mar pensamos en que vamos a perder playas, que sí, que las vamos a perder, pero también tienen un impacto en desaladoras, en depuradoras, en centrales térmicas, en aeropuertos como el de Tenerife, el de Lanzarote y Fuerteventura, y eso ya lo tenemos cuantificado. De hecho, aquí vemos los puntos que se han considerado como los que tienen mayor urgencia para ser atendidos en los próximos años. No podemos olvidar esto. Esto pasó hace un par de semanas. Son imágenes de Gran Canaria y de Tenerife principalmente, donde el aumento del nivel del mar por fenómenos costeros adversos obviamente crea inundaciones. Si el nivel del mar cada vez es más alto y vienen fenómenos costeros adversos, generará mayores impactos. Y obviamente eso afecta a la vulnerabilidad de las infraestructuras, pero también de las personas. También tenemos el aumento, obviamente, de temperatura, genera el aumento de posibles tormentas tropicales en Canarias. Y vemos cómo los fenómenos extremos en Canarias han ido aumentando en los últimos años y en este estudio además demuestran cómo las trayectorias cada vez están más cerca de Canarias. Y aquí las calimas. En este estudio vemos cómo desde el año 2000, por el movimiento del anticiclón de las Azores hacia el norte de la península, derivado de todo este patrón que tenemos nuevo de temperaturas, pues ha hecho que Canarias esté expuesta a lo que han llamado supercalimas, calimas con mayor densidad de partículas que obviamente afecta a la salud de las personas. La desertificación, ni qué decir, que evidentemente Canarias, según los datos que hay ahora mismo en el Ministerio por los estudios de calidad de suelos y demás, tiene el 90% del territorio en riesgo por desertificación. Y esto afecta, obviamente, a algo que también hemos visto en los últimos años, los incendios. Obviamente los incendios se generan y ahora pues queman más, corren más, son más difíciles de atacar por las condiciones que tenemos en nuestro entorno derivadas principalmente de todos estos fenómenos. De hecho, en este estudio que también se realizó, pues vemos cómo los días que tenemos que decretar por alertas pues tienen que aumentar dado que hay más vulnerabilidad por incendios. De hecho, hemos visto cómo ha habido una alerta por incendios en enero o en abril este año debido a las altas temperaturas que hemos tenido en Canarias. Lo bueno de todo esto
que cuando uno estudia todo lo que se hace de cambio climático en Canarias, y tenemos aquí ejemplos de investigadores que lo llevan haciendo décadas, y luego Europa este año dice, bueno, es que el cambio climático va a afectar a los ecosistemas marinos y a las olas de calor, va a afectar a los ecosistemas, infraestructuras, etcétera, por nivel del mar y posibles ciclones, y además a los incendios. Pues uno dice, los investigadores de Canarias han hecho un excelente trabajo, porque ahora la Comisión ya se hace eco de eso para empezar a establecer medidas de adaptación principalmente al cambio climático. Quiero terminar diciéndoles que el cambio climático no es una cuestión ambiental, es una cuestión de todo nuestro entorno, en todos los sentidos: economía, salud, agricultura y pesca, urbanismo, demografía, consumo. El cambio climático afecta a todo lo que nos rodea. Y para solucionarlo, esta maquinaria tiene que estar bien engranada. La administración pública, las entidades privadas, la sociedad, la educación, porque tenemos todos los ingredientes para actuar. El problema es que hoy el impacto va en un Fórmula 1 y las soluciones van en bicicleta. Porque tenemos que tener un cambio radical de la forma de entender los procesos administrativos en materia climática. Si no hacemos eso, evidentemente, seguiremos teniendo impactos cada vez más severos, pero actuando tarde, porque no llegamos. No es una cuestión de no actuar, es que vamos muy lento en la forma de actuar. Y termino diciéndoles que la mejor forma de actuar es no poner excusas, es creer en la ciencia y cambiar nuestros hábitos. Muchas gracias.